Señor Suriel, el tema suyo es viviendas, evolución de la población vinculada a la vivienda urbana y a la vivienda rural. Vamos a ver cómo vivía la población. Atención. En la zona urbana, zona rural. Atención, Elizabeth Martínez. Atención, audiencia. ¿Cómo vivía la población? ¿Cómo vive ahora? ¿Cómo la distribución? Sí, y los factores que influyen. Y los factores que influyen. Atención, audiencia. Atención, Elizabeth. Primero, buenas tardes a todos mis compañeros, a la radioaudiencia, a las personas que nos siguen por las diferentes redes. Fíjense, constantemente vemos escuchando a algunas personas que dicen que anteriormente se vivía mejor que ahora. En la vida hay algo que mata el relato y es el dato. En el año 1920, la población dominicana era de poco más de 800,000 habitantes y el 17% de esto vivía en la zona urbana. Para el año 1935 teníamos 1.4 millones de habitantes y el porcentaje que vivía en la zona urbana era un 18%. Para el 1950, la población aumentó a 2.1. 1960 y 1970, entre 3 y 4 millones de habitantes. 1981, 5.5. 1993, alrededor de 7.2. 2002, 8.5 y 2010, 9.4. La parte urbana fue cambiando de 17 y 18% en 1920, en 1935, a un 24% en el 50, a un 31% en el 60, a un 40% en el 70, a un 52%, que es cuando empieza a movilizarse bien en el año 1981, a un 56% en el 93, a un 64% en el 2002 y a un 74,4% en el año 2010. Mensaje: en el año 1920, 1 de cada 7 dominicanos vivía en la zona urbana. En el año 2010, 3 de cada 4 ya vivía en la zona urbana. ¿Por qué? No, repite. Porque, en el año 1920, más vivían en la zona rural. Sí, 1 de cada 7 vivía en la zona urbana. 1 de cada 7. 1 es 6 vivían en el área rural. Exactamente. Y, en el año 2010, 3 de cada 4 ya vivía en la zona urbana, 75%. El Gran Santo Domingo, en el año 1950, tenía el 11,2% de la población total. Para el año 2010, el Gran Santo Domingo representaba el 35,4% de la población en la República Dominicana. La migración y la destrucción del campo. ¿Por qué? El abandono del campo. Así es. Para el año 1950, el Gran Santo Domingo tenía poco más de 239,000 habitantes. Para el año 2010, más de 3.3 millones. Es decir, se multiplicó en 60 años 14 veces la población. Ay, padre. Cuando vamos analizando los factores demográficos, por sexo no hay mucha diferencia entre hombre y mujer en la República Dominicana, pero cuando analizamos los grupos de edad, analizamos que al inicio de esos periodos teníamos una población joven. En el año 1935, 1950 y 60, alrededor del 47-44% de la población, señores, tenía menos de 15 años. Para el año 2010, el 29,7% de esa población, o sea, ya venía reduciendo. Actualmente en la República Dominicana, apenas el 25% de la población es menor de 15 años. Para el 1935, el 4,4% de la población tenía 60 años y más. Para el año 2010, el 13,4% de la población ya tenía 60 años y más. O sea, tengo una reducción arriba de la población y tengo una ampliación abajo. ¿Por qué? Un cambio en la estructura poblacional. Empezaron a reducir los niveles de fecundidad y los niveles de mortalidad. Que otra vez aparece la información de que se está pariendo menos. Sí. ¿No la así, viste? Es así. Por ejemplo, en aquellos años las mujeres tenían en promedio entre 7 y 9 hijos. Actualmente el número promedio que tienen las mujeres entre los 15 y los 49 años es de 2.3. ¿Por qué? Señores, en el año 1935 apenas el 37-38% de la población de 10 años y más en la República Dominicana sabía leer y escribir. Para el año 2010, el 86,7% de esa población ya sabía leer y escribir. Cuando me voy a la población de 5 años y más, a inicio de los años, en el año 1950, el 62% de la población de 5 años y más no había alcanzado ningún nivel educativo. Cuando para el año 2010, este porcentaje era apenas de 8.1. Vamos a la parte de abajo, aquellas personas que habían alcanzado niveles secundario y universitario. O sea, en un momento fue incrementando y después volvió y bajó. No, la parte de ninguno
era alto, luego cuando empiezo a aumentar los niveles, ¿qué ocurre con la parte de los niveles secundario y universitario? Aumenta. Para el año 1950 apenas el 1,7% de la población tenía nivel secundario y universitario, de la población de 10 años y más, de 5 años y más. Para el año 2010, señores, 41,3% de esa población ya había alcanzado niveles secundarios o universitarios. Vamos con la población que tiene estudio universitario solamente, aquella población de 20 años y más. Para el 1950 era menos de un 1%. Para el 81, 3,9%. Para el 2002, 8,5%. Para el 2010, 22%. ¿Qué observamos con la educación? Que en la medida en la cual la población se fue movilizando, empezó a estudiar, empezó a documentarse más. ¿De qué se vivía anteriormente? Agricultura. Muy bien, en el año 1950, la rama de actividad económica principal en la República Dominicana era la agricultura, 62% en la población de 10 años y más. ¿Saben en el 2010 qué porcentaje era? 9,7%. Entonces ya ahora observamos que el campo no se quedó, no se ha quedado vacío por obra y gracia de los centros espiritistas, sino por un aumento y por un cambio en las áreas de trabajo, en el área educativa. Para el 2010, el 28% de la población se dedicaba al comercio, al por mayor y menor y a restaurantes, que fue cambiando de un 6% en la década de los 50 a cerca de un 30% en el 2010. Entonces, una parte interesante de este tema, en la década de los años 60, 70 y 80, el 47% de la población del Gran Santo Domingo provenía de otras regiones. Para el año 2010, apenas el 33%. ¿Qué te indica esto? Que la población no solamente migró, sino que también se quedó a vivir permanentemente en esa área geográfica. En el Gran Santo Domingo, para el año 2010, apenas el 2% de la población que nacía en la capital emigraba a otras provincias. O sea, hay una compensación, un saldo neto migratorio enorme porque atraen más población de la que expulsan. Y eso ha pasado con la movilización. Recordemos lo que dijimos acá, que en el 1950 apenas el 11% de la población vivía en el Gran Santo Domingo. Y para el año 2010, el 35,4%. Lo que indica que la zona urbana empezó su auge en la década de los 50. Y ya no va a perder. Esto ocurre en todos los lugares del mundo. Es un atractivo. Tengo más escuelas, tengo mayores fuentes de empleo. Los empleos cambiaron. Ya ustedes notaron que anteriormente la población se dedicaba a la parte agrícola, 62%. Actualmente apenas el 9%, 8%. Había en los 8 años de Danilo, hay que decirlo, más gente volvió al campo. Por la inversión que se hacía, por lo menos a trabajar aunque vivieran en el pueblo. Bueno, según el último censo, si yo lo comparo con el del 2010, el del 2010 me dice que el 74,4% de la población vivía en la zona urbana. Y el censo del año 2022 me dice que fue el 72%, lo que indica que hubo una paralización. No hubo un aumento de la población en la zona urbana. La mayoría se quedó en los campos. Bueno, para que en ese censo no cree ni usted. No, pero para colaborar, pero en ese caso estoy colaborando lo que usted dice. No, por si acaso. No, ya yo del censo no hablo más. Está difícil. Siga. Además que en principio de la dictadura, al principio de la dictadura se incentivaba a las mujeres con una vaca. O sea, los hijos que tuvieran más de 6 hijos, porque había las mujeres que tuvieran más de 6 hijos. A las mujeres sí se les daba una vaca. Yo le dije, sí, mami, si tuviesen, ahí fue que arrancó la canción, tengo una vaca lechera. Para todo lo que tuvieran muchas una vaca cualquiera. Nada, hay que vaca tan sí. A las mujeres se le daba por ese incentivo de parir. Ya no se les da vaca y por eso no tienen tantos. Y recalcando algo que ya habíamos mencionado, fíjense aún cuando la población empezó a movilizarse, cómo la educación superior en la población de 20 años y más no fue muy rápido. En la década de los 50, 0,8. En el año 1981, 3,9 de la población de 20 años y más tenía estudio universitario. Para el año 93, 2,8. Para el año 2002, 8,5. Y para el año 2010, 21,8%. O sea que a partir de ahora es que la población está empezando a tomar un mayor rumbo en la educación superior de la República Dominicana. Pero esos datos, ¿qué hacemos? ¿Lloramos, nos reímos, aplaudimos? Sí, dime. Cada quien se representa a sí mismo. Ya, yo entiendo de que las personas deben mirarse al espejo y hablar con ellos mismos y preguntarse dónde yo quiero llegar. Estados Unidos y después, ¿qué voy a sacrificar? Produce muchísimo con 3
con el 4%, creo que no llega al 5% de la población en el campo. Así es. Ahora, ¿usted qué prefiere? Bueno, yo soy de un campo. En términos personales. Pero primero vamos a tocar algo. Sí, sí. En los campos, en la mayoría, donde usted sabe el sábado, la fuente de empleo es bancas de apuestas. Andaba con mi mujer, por cierto. Bancas de apuestas. Hay que aclarar. Sí, quedó muy ambiguo. Un poquito de agricultura y tiendas de vender ropa. ¿Cómo usted retiene una población joven en ese lugar? Imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien joven sale de un campo, ¿qué pierde el campo? Pierde los que más estudian. Pierden lo que más aportan a la parte económica, a la población económicamente activa. Entonces van perdiendo varias veces porque tampoco retornan. Cuando alguien en Constanza va y construye una villa, ¿quién la construye? ¿El que nació ahí o el que va a emigrar? O el que está inmigrando. Veraneando. Entonces la construye otra persona que no es de ahí. Y muchos dicen, está aportando a la economía. No, se está aportando a su economía porque no es del pueblo. No, al final hay una extracción de capital humano. Y de capital económico, porque claro. no me importa nada. Algo, y espero poder hablarlo ya próximamente, que la señora conductora no me diga que eso es la NASA. Productora. La productora. Y productora. Las personas hablan del crecimiento económico, pero nadie te habla del desarrollo económico. ¿Quiénes crecen? Las mismas familias, las mismas personas. ¿Por qué no hablan del desarrollo económico? Vamos a hablar de la educación. ¿Por qué no se desarrolla la educación? ¿Es mejor que antes? Señores, aquí tenemos un déficit grande en términos de conocimiento. Déjalo ahí. A los aspirantes a la presidencia, a la candidatura presidencial del PLD, oigan bien, aquí hay un asesor de primera, señor Suriel. No, el señor Suriel. Suriel, tú seguir esta conversación contigo. Seguime en Instagram, en la cuenta empresarial, Suriel Rodríguez Consulting. Y para avalar ese mismo tema, cuando vuelva voy a hablar del sistema político en la República Dominicana. ¿El qué? ¿Ay? Pero ¿El qué? no venga ese día. No, avísame con tiempo para yo no venir. Para yo no venir. Miren, señores, vamos a adelantar el cambio de la 1:30 porque todavía hay manjar. Hay una mesa que digna de epicurio. De sibaritas. De sibaritas hay aquí. Lengua de faisán. ¿Cómo se llama? El urogallo. Ay, mira quién llegó. Ay, mira quién llegó. Ya está aquí. Ya está aquí.